Entonces hemos estado en Génesis 22 ya por unas semanas. Vamos viendo nosotros que Génesis 22 declara como la prueba más grande en la vida de Abraham. Está a punto de terminar la historia de Abraham. Queda solamente un capítulo más. Y en el siguiente a ese, Abraham ya está un poquito más en el fondo, ¿no? Entonces nosotros estamos a punto de terminar su historia. Y para terminar, pues termina con su prueba de vida más grande que pasó. Esta prueba en la cual Dios le pidió, ve y entrega a tu hijo, tu único, tu amado. Entrégalo, eso es, quítale la vida. ¿Sí? Dios tenía la facultad de pedir eso. Recordemos, nadie más puede hacer eso. Y Dios, sin embargo, nada más lo hace en esa única ocasión y de todos modos detiene el momento. Pero Dios tenía el derecho de pedir eso. Ahora, lo importante de la historia no es tanto si Dios lo pidió o no lo pidió, que sí lo pidió, pero no es tanto ese el enfoque. El enfoque es cómo va a reaccionar Abraham, cómo va a reaccionar ante esta prueba, ante este examen. Y lo que observamos nosotros es que Abraham va y supera la prueba. Abraham va y de hecho, cuando realiza esta acción, lo realiza de una forma excepcional. Abraham avanza paso a paso, que es lo que observamos hace unas sesiones, porque a pesar de que era algo que le costaba, que le dolía, aún así él iba y actuaba con obediencia, una obediencia paso a paso, para que no se sintiera tan fuerte, ¿no? Abraham confiaba, y esa era la parte más importante, porque nos dice cómo es que observaba él a Dios. Lo importante para superar las pruebas, hermanos, no es tanto tu fuerza de voluntad, no es tanto, básicamente como la habilidad que tú tengas. Lo importante es qué tanto observas tú a Dios. Si tú observas a Dios de verdad, vas a poder superar la prueba, porque no vas a estar dependiendo de ti, sino vas a estar dependiendo de Dios. Y es lo que sucede con Abraham. Abraham, observamos la semana pasada, que lo que tenía en el centro de él, en esta prueba, era que sabía que Dios proveía. Dios proveía, ¿sí? Les pongo un ejemplo, ¿no? Con esta misma acción de Abraham. Cuando Dios lo envía para que él vaya y haga este sacrificio de su hijo, Dios mismo es el que lo puede capacitar, el que le puede dar la fuerza, el que le puede dar la voluntad. Y entonces Abraham va con esa dependencia de Dios. Cuando ya se encuentran ahí, va y le dice a su hijo, Dios proveerá un, este, un cordero. Dios proveerá su cordero para sí mismo. Y eso es lo que tenía en el centro, ¿no? Estaba diciendo, siempre Dios es aquel que provee todo lo que necesitamos. Para las pruebas, Dios provee. Si tú eres ese cordero, Dios lo provee, ¿sí? Entonces estaba enseñándole eso a su hijo mientras estaban yendo para allá, ¿no? Entonces lo importante era cómo vas a observar a Dios. Si vas a observar a Dios de una forma correcta, vas a poder superar tú las pruebas. Y yo también, las pruebas, ¿sí? Entonces aquí el hecho de que Dios proveerá tiene que ser algo constante para nosotros, porque eso implica Dios provee para las necesidades de nuestra vida, Dios provee para las pruebas de nuestra vida, Dios provee de tal forma que tú y yo podemos también tener una vida con Él, ¿sí? Y con esas tres ya la armamos, porque eso es salvación, eso es la fuerza de voluntad para las pruebas, ¿sí? Y eso es para tu vida diaria. Y esas son las tres cosas que necesitamos. Necesitas vivir tu vida diaria, necesitas pelear las batallas y necesitas una vida eterna. Y esas tres cosas las provee Dios, ¿sí? Todas, y vale la pena mencionar, en su Hijo Jesucristo. Todas en su Espíritu que nos ha entregado. Entonces, si tú y yo tenemos esto, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Somos gente bienaventurada, completa, ¿sí? Entonces, eso es lo que estuvimos observando la semana pasada. Ahora, el día de hoy vamos a terminar con el capítulo 22. Entonces vamos a leer a partir del versículo 15. Génesis 22, versículo 15. ¿Va? Y de ahí en adelante. Y en este caso, este final lo que hace es que nos muestra un segundo discurso de Dios. Dios ya había dicho un discurso antes, ¿no? Le dijo, detente, no sacrifiques a tu hijo. Ya sé que temes a Dios, ¿sí? Y se acuerdan, llegó un ángel, que era el ángel del Señor, que es Jesucristo, preencarnado. Y fue y le dijo estas palabras a Abraham.
Y entonces ahora lo que sucede aquí en esta sección que vamos a ver el día de hoy es que da un segundo discurso, ¿ok? Entonces noten, Dios no solamente se queda en hablar una ocasión, sino que va y habla de forma constante. Y así también contigo, conmigo, ¿no? Siempre nos habla Dios de forma constante. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos dice el día de hoy. Dice, versículo 15, Génesis 22, versículo 15, dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Llamó a Abraham por segunda vez, dice, y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que cuanto has hecho esto, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Ok, ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Ahora, lo que vamos a observar nosotros ahí es Dios y sus bendiciones. ¿Ok? Entonces, alguien quiere un título, puede ponerle así, las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer básicamente nos habla acerca de dos bendiciones de Dios. ¿Ok? La bendición de la salvación, la bendición de la salvación y las bendiciones temporales. ¿Ok? Entonces, si pueden ahí, dividan esas dos. La bendición de la salvación y las bendiciones temporales. ¿Ok? La bendición de la salvación está haciendo referencia a la vida eterna que Dios nos da. Está haciendo referencia al perdón que llega a nosotros por la cruz. ¿Sí? Está haciendo referencia al hecho de que tú y yo ahora podemos tener una relación con Dios. Somos salvos. ¿Ok? La bendición de la salvación. Las bendiciones temporales que vamos a estar viendo hace referencia a cuando Dios le entrega bendiciones. Dios le entrega bendiciones temporalmente en esta vida, ¿sí? Tú y yo podemos ser bendecidos por Dios en esta vida también, ¿sí? Eh, si tú y yo actuamos obedientemente a Dios, podemos recibir bendiciones temporales, ¿ok? Entonces, básicamente son las dos bendiciones que están envueltas en este pasaje. Una bendición es la bendición de la salvación que no depende de nuestra obediencia, ¿sí? Porque tú y yo somos salvos sin nuestras acciones. Y la otra bendición es la bendición temporal, que depende de nuestra obediencia, ¿ok? Este, obviamente no todo, eso ya lo podemos recalcar al rato, pero sí hay bendiciones que vienen porque tú y yo actuamos obedientemente el día de hoy, ¿ok? Esas son las que estamos viendo aquí. Vamos a ir y explicar un poco de cada una de ellas, pero para eso primero quiero como situar bien lo que está pasando aquí, ¿no? Lo que está pasando aquí, primero, es que Dios está reafirmando su salvación para siempre. Dios está reafirmándola. Y si se acuerdan, la forma de salvación que aparece en el Antiguo Testamento es a través de algo que se conoce como pactos. Pactos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la salvación está haciendo referencia a una relación con Dios. Y los pactos es cómo se inaugura esa relación con Dios. ¿Ok? Entonces, cuando se hace ese pacto, lo que se hace es que se agarran dos entidades y esas dos entidades, que es Dios y los hombres, se unen. Un pacto. ¿Sí? Forman un pacto, forman una relación, terminan unidos. ¿Sí? Y en este caso, estamos viendo el pacto que se hizo con Abraham. Este es un pacto que hace referencia a nuestra salvación. Noten que dice el versículo 18, que es el último versículo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces, haciendo referencia a la salvación. Cuando se bendice a todas las naciones de la tierra, es cuando Cristo va y muere. Cristo va y a través de él, todas las personas podemos tener perdón. ¿Sí? Entonces, este pacto es lo que está sucediendo aquí. Se está reafirmando la salvación de Dios. Ahora le estoy diciendo, se está reafirmando para siempre. Porque si notan, aquí lo que está diciendo Dios es, esta salvación es segura. No hay forma de que sea movida, ¿sí? No hay forma de que alguna vez vaya a cambiar esta salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice versículo 16, le dijo, por mí mismo he jurado, por mí mismo he jurado.
De cierto, versículo 17, te bendeciré. Y versículo 18, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Noten, ahí está algo grande. Está diciendo Dios, yo juro que voy a hacer esa salvación. ¿Sí? Dios lo juró. Tú y yo ya vivimos en el tiempo en el cual ya vimos que sucedió esa salvación, ya vimos que Cristo murió, ¿sí? Pero notes, en ese momento faltaban todavía cientos de años y aún así era extremadamente seguro y debía de serlo en la mente de todos, porque Dios había dicho, yo lo juro, voy a hacerlo, ¿sí? Aquí esto es bien, bien grande. Dios está diciendo, yo reafirmo mi salvación. Y esta salvación queda firmada para el momento en el que sucedió, hace 2000 años, casi, y queda firmada para todo lo que reste de la historia. Esa salvación existe y está firme, y entonces tu tarea y mi tarea no es preocuparnos si existe una forma de salvación. Tu tarea y mi tarea es decir, existe esa forma. Dios la prometió, Dios la cumplió, y es en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Por eso este pasaje, lo primero que hace es que nos reafirma que la salvación existe, y existe para siempre, ¿sí? Y a Dios le gusta reafirmar que está su salvación ahí. Por eso Dios la reafirmó aquí. La reafirmó también en otras dos ocasiones antes. La había reafirmado en el capítulo 15. Les voy a pasar los versículos nada más para que los tengan. Si alguien los quiere checar. Pero ya había dicho Dios, esta salvación va a suceder en el capítulo 15, versículo 5 y versículo 18 al 21. Y la había dicho también en el capítulo 17. Entonces ya lo había reafirmado. Noten, lo había reafirmado una vez, la había reafirmado una segunda vez y ahorita lo está reafirmando una tercera vez. ¿Sí? Entonces a Dios le gusta reafirmar su salvación. Y esta es la más fuerte de todas ellas. Porque en esta, si notaron, se hizo una palabra que no es normal observar nosotros con Dios. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra jurar. Jurar. Si ustedes notaron, Dios dijo, yo por mí mismo he jurado. ¿Sí? Y les digo, esa palabra no es normal para observarla con Dios. Sí sale en varias ocasiones, pero son relativamente pocas. ¿Ok? ¿Por qué no es normal? Porque Dios no tiene que jurar nada. Dios, si dice algo, lo hace. Si Él hace una promesa, la realiza. ¿Sí? Dios no tiene necesidad de jurar. Y sin embargo, aquí, como está reafirmando tan grandemente su salvación, va y nos dice, no solamente es una promesa, es un juramento. Nada lo va a mover. ¿Sí? No, no lo puede mover nada por doble. Primero, porque ya lo había prometido. Segundo, porque ahora lo jura. Y se ve cumplido, hermanos. Se ve cumplido que hace 2000 años Cristo fue y murió. ¿Sí? Llegó en el tiempo exacto y cumplió con ese juramento que Dios había hecho. Entonces, todas las promesas de Dios las recuerda una y otra vez. Y principalmente la promesa de salvación es un juramento que Él ha hecho, que va a permanecer de aquí y hasta el final de los tiempos. ¿Ok? Eso nos tiene que llenar a nosotros de esperanza, porque nos dice de forma constante, Dios quiere salvar. Y entonces, tú y yo lo que tenemos que hacer es depender ahora de esa bendición de Dios, que es su salvación para siempre. ¿Ok? Entonces, lo primero que sucede en el pasaje es esto. Dios reafirma su salvación para siempre. Es lo que le estaba comentando. Y lo segundo que sucede es que Dios bendice también temporalmente. Porque lo otro que observamos nosotros en este pasaje es que Abraham había actuado con obediencia. Y cuando Dios ve esa obediencia, Dios ve y bendice esa obediencia. ¿Sí? Noten lo que dice el versículo 16 y 17. Dice, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, ¿qué fue eso? Superar la prueba. Por cuanto tú superaste la prueba y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Entonces, notan, Dios va y observa las pruebas en la vida de Abraham y dice, tú las superaste. Y como las superaste, yo te voy a bendecir. En otras palabras, Dios bendice la fidelidad.
Cuando tú y yo actuamos con fidelidad en las pruebas que Dios pone en nuestra vida, Dios no se queda simplemente diciendo, ah, qué bueno, es lo que tenía que hacer, ¿sí? Sino que Él está lleno, lleno de gracia y dice entonces, no solamente eso, sino, es lo que tenía que hacer, pero aparte de eso, yo lo voy a recompensar por eso. Yo voy a darle por lo que ha hecho, ¿sí? Noten, noten, hermanos, esto es bien, bien grande porque esto no debería suceder. Dios, este, no tiene ninguna necesidad de recompensarnos a nosotros. Y tú y yo deberíamos estar felices solo con la recompensa de haber superado la prueba y de haber permanecido fieles a Dios. Pero aún así, Dios va y agrega más a nuestras vidas y nos bendice cuando tú y yo actuamos con fidelidad. Es bien, bien grande eso, porque eso nos muestra el carácter de Dios, que es un carácter extremadamente amoroso. ¿Ok? Entonces, les digo esto, al probarlo a Abraham, Dios estaba en su derecho. Podía hacer eso. Y sin embargo, aún así va y lo recompensa. Entonces, tú y yo lo que tenemos que aprender de esto, pues es yo creo que al menos dos cosas, ¿no? La primera es que tú y yo deberíamos de querer superar las pruebas, ¿sí? Tú y yo deberíamos de querer superar las pruebas. Deberíamos de querer decir nosotros, quiero que Dios esté feliz en lo que está viendo en mi vida, ¿sí? Esa parte de que Dios esté feliz de lo que está viendo en mi vida, esa la saco de Job. No sé si se acuerdan ustedes de Job capítulo 1, la forma en la que actúa Dios en relación a Job. Cuando Dios observa a Job y lo ve que es un hombre justo y sin mancha en su generación, Dios va y dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en este mundo. O les digo, yo creo que Dios estaba muy feliz con Job en este caso. Y tú y yo deberíamos de querer superar las pruebas, tanto que hagamos también así felices a Dios, ¿sí? Tú y yo deberíamos de querer superarlas simplemente por eso, ¿ok? Entonces lo primero que debería suceder, deberíamos de querer nosotros superar las pruebas, querer permanecer firmes. Y cuando llegue este tipo de exámenes, porque es lo que son, eh, que tú y yo digamos, sí tenemos fe, ¿ok? Eso sería lo primero que tenemos que aprender de esto. Lo segundo es que tenemos que agradecer grandemente cuando además de haber superado la prueba, recibimos una bendición temporal. Si tú y yo recibimos una bendición temporal, Dios está actuando grandemente con nosotros. No podemos darla por hecho. Muchas personas hacen eso, las dan por hecho. O sea, es de yo me lo gané, es lo que yo merezco, ¿sí? Si yo trabajé, yo debo recibir, ¿sí? Pero no tiene que ser así con nosotros, más bien tiene que ser una actitud de agradecimiento, porque Dios no tiene que realizar eso y no siempre lo va a hacer, pero si lo hace, yo tengo que estar con una actitud de agradecimiento. Dios, tú no tenías que entregarme esto, pero como lo has dado, te agradezco grandemente también por esto, ¿sí? Entonces, querer hacer felices a Dios al superar la prueba, agradecer cuando recibimos una bendición extra, ¿sí? Y que esa sea la forma en la que se nos caracteriza. Este, Abraham, esa es la forma en la que se observa, yo creo. No se ve su reacción, pero quiero pensar que esa fue su reacción, ¿ok? Ahora, vamos a regresarnos al pasaje, vamos a regresarnos al pasaje y vamos a detenernos a ver cuál es la bendición que da Dios a Abraham específicamente, ¿ok? ¿Cuál es la bendición que da? Porque creo que el observar estas bendiciones que da Dios, tiene como unas lecciones que darnos, ¿ok? Aquí les va. Son básicamente tres bendiciones las que observamos en este pasaje, ¿ok? Tres bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? La primera bendición es que Dios le da a Abraham descendencia, descendencia, ¿ok? Dios va y le da a Abraham una promesa, un juramento de que va a tener descendientes. Esa se encuentra en el versículo 17. Chequen el versículo 17. De cierto, te bendeciré grandemente, dice, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, dice este versículo. Entonces Dios le estaba prometiendo, yo voy a multiplicar en gran manera tu descendencia. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar acerca de la palabra descendencia,
Pero vamos a continuar leyendo lo que viene aquí. Dice, como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia perdón, poseerá la puerta de tus enemigos. Aquí noten aquí, va y le promete una descendencia. Ahora aquí sucede algo que es bien interesante, que es que es algo irónico, ¿ok? ¿Por qué? Porque Abraham acaba de ofrecer a su hijo y como recompensa de que ofreciera a su hijo, Dios va y le dice, ahora te daré muchos hijos, ¿sí? Te daré mucha descendencia, ¿ok? Esto literalmente lo está haciendo a propósito este pasaje, porque ya se lo había mencionado cuando dijo que iba a ofrecer a su hijo, su único, en el versículo 15, esta misma palabra de descendencia. Tú ofreciste a tu descendencia y ahora yo te daré descendencia, ¿sí? Eso, no tenés algo bien irónico, ¿no? Dios va y quita algo para poder darlo de vuelta en mayor manera, pero lo quita, en este caso le estaba quitando a su hijo para que no tuviera un amor malo por ese hijo, y entonces va y le entrega una buena descendencia. Y esto yo creo que también lo han experimentado ustedes, quizás, si no, puede ser que lo experimenten, ¿no? Dios te quita algo, pero no te lo quita para siempre, te lo quita para enseñarte en esas lecciones. Y si tú no dejas que Dios te lo quite, no te vuelve a dar. Pero si tú dejas que te lo quite, Él va y te lo regresa. Y te lo regresa de una mejor forma, ¿sí? Si había una relación en la que tú te encontrabas, que se encontraba mal, una relación con un inconverso, una persona inmadura, y esa relación se la entregas a Dios, Dios va y no te deja sin relación, te regresa una, en su tiempo, ¿no? Pero va y te bendice por esa obediencia. Si tú estabas aferrándote al dinero y no querías dar ofrendando, vas y lo entregas y ofrendas y ¿qué crees? Va y se multiplica. O puede suceder de múltiples formas, ¿no? Pero aquí la idea es, Dios puede actuar de esa forma irónica, porque cuando Él va y te quita algo, usualmente sucede porque tú tienes una afección mayor de la que deberías, un amor mayor por eso, y en ese momento entonces no era el tiempo para que lo tuvieras. Pero puede llegar ese tiempo, ¿sí? Puede llegar ese tiempo si tú vas y aprendes las lecciones de Dios. Entonces Dios puede actuar así, irónicamente, ¿no? Entonces aquí Dios va y le pidió a su descendencia y ahora le está prometiendo su descendencia, ¿sí? Entonces, a Abraham se le promete una gran descendencia que nosotros sabemos es la nación de Israel, bien importante. Nunca podemos olvidar nosotros. La nación de Israel está, es como una nación elegida y es una nación milagrosa. ¿Por qué? Milagrosa porque no podía haber existido sin el actuar de Dios. Dios fue y actuó para que Abraham tuviera hijos. Dios fue y actuó para que esos hijos continuaran y crecieran y se convirtieran en la nación completa de Israel. Entonces, para nosotros aquí, tiempo presente, deberíamos de agradecer, ahorita vamos a ver por qué, pero deberíamos de ver nosotros como una lección de parte de Dios, de su provisión constante. Tú y yo ver a esa nación que todavía existe después de tantos miles de años y decir, ¿sabes qué? Dios sí bendice y sí cumple sus promesas. Dios dijo que iba a multiplicarlos y ahora están abarcando toda la tierra. Eso es un testimonio de lo grandioso que es el poder de Dios. ¿Ok? Porque Él ha cumplido su promesa de hacerlos como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Si tú piensas en las estrellas son demasiadas, no las puedes contar. Si tú piensas en la arena, es demasiada, no la puedes contar. Y así también no se puede contar la cantidad de descendientes que han surgido. ¿Ok? Entonces, ahorita dejando de lado el hecho de lo que ha podido hacer o no la nación, es un testimonio del poder de Dios. Y hay que verlo así. Entonces yo decir, ahorita estamos viendo el actuar de Dios todavía y está cumpliendo con fidelidad su promesa, ¿sí? Que le hizo a Abraham hace tantos miles de años, ¿ok? Entonces ahí tenemos nosotros esta idea de descendencia. Ahora, les había dicho que esta palabra descendencia es importante, porque esta palabra descendencia
no solamente hace referencia a como la nación completa de Israel, sino que esta palabra, descendencia, muy a propósito, se utiliza la palabra simiente. La palabra simiente es la que está detrás de descendencia. Esta palabra simiente se utiliza no solo para hacer referencia a toda la nación, sino para hacer referencia a una única persona dentro de la nación. ¿Quién es esta persona? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo estaba siendo prometido como esa descendencia que iba a surgir de Abraham. Eso es bien, bien importante porque les digo, es muchos miles de años antes de que llegue, antes de que se encarne Jesucristo. Y aquí está siendo prometido y está diciendo, voy a dar mi simiente, esa simiente en la cual va a ser la salvación para todos los hombres. Y esto es una de las cosas más maravillosas de toda la escritura. Y son de esas cosas que han convencido a gente de que se convierta. ¿Por qué? Porque van y ven la cantidad de profecías que hacen referencia a Cristo y observan que se cumplieron y que en verdad sí vino esa persona. Y entonces dicen, Dios sí fue el que habló esto, sí prometió, ¿no? Y esta simiente a la que hace referencia sí es Cristo, ¿sí? Esto lo podemos observar nosotros en varios pasajes. Ahorita voy a llevarlos a uno solo. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Si pueden, vayan para allá. Vamos a leer el versículo 25, que está citando este pasaje en el que nos encontramos, Génesis 22. ¿Ok? Noten. Y aquí Pedro está diciendo, es una profecía. Cuando está hablando en Génesis 22, Dios, en el versículo 18 de Génesis 22, estaba hablando acerca de Cristo. Génesis 22, 18 se cita en Hechos, capítulo 3, versículo 25. ¿Ok? Hechos 3, versículo 25. Noten qué dice Pedro. Pedro dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres. Aquí, el pacto que hizo con Abraham. Ejemplo. Y lo hizo, dice, al decir Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Noten ahí. Y ahí anda diciendo, esta simiente no está haciendo referencia a todo el pueblo de Israel, sino que está haciendo referencia a Jesucristo, primero que nada, ¿sí? Si tú vas y checas de vuelta en Génesis, podemos observar nosotros en el hebreo que esta palabra no se sabe bien en el versículo 18 si es plural o es singular. Y aquí no está diciendo la escritura, es singular. Estaba haciendo referencia a Jesucristo, prometido desde hace siglos antes, ¿sí? Entonces ahí nos está haciendo referencia a esto. Pueden regresarse a Génesis 22, si pueden, vayan para allá. Y entonces tenemos nosotros un testimonio, entonces, bueno, de la fidelidad de Dios, porque Él va y cumple sus juramentos. Y aquí cumple el juramento de la descendencia, tanto la de la nación, que son muchos, versículo 17, como de Jesucristo, que es uno en el cual iban a ser benditos todas las naciones. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que actúa Dios, va y entrega su salvación y su salvación está segura. Es la idea. ¿Va? Entonces, la primera bendición. Segunda bendición. La segunda bendición es victoria. Segunda bendición que le da Abraham, victoria. Dice el versículo 17 al final. Versículo 17 dice, y tu descendencia poseerá, dice, deme unos segundos, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Ok. Aquí una breve explicación. La puerta está haciendo referencia literalmente a las puertas de las ciudades fortificadas. Si tú observas una ciudad fortificada, aun si la observas en una película, ejemplo, El Señor de los Anillos, ejemplo, estoy intentando pensar qué otras tienen. Sí, no se me viene ninguna a la mente. Pero bueno, El Señor de los Anillos pueden observarlo. Ven una ciudad y una ciudad está rodeada por un muro. Y en ese muro tienes una puerta principal a la cual se accede a la ciudad, ¿no? Entonces esa defensa era la mejor defensa, porque así no podían pasar las personas, porque tenían ventaja al atacar y defender la ciudad, ¿sí? Entonces, cuando uno lograba tomar la puerta,
lo que sucedía es que ya se había ganado la batalla. A pesar de que todavía hacía falta continuar peleando dentro, ya se había ganado la batalla, porque lo difícil era tomar la puerta, ¿sí? Cuando ustedes observan la película de Troya, si han visto esta peli o la historia, pasan por la puerta, porque lo que se quiere evitar es eso, es la puerta. Una vez que ya se toma la puerta, ya se conquistó toda la ciudad, ¿sí? Entonces aquí lo que está diciendo es una promesa que va a suceder con las personas de Israel cuando ellos regresen a la tierra prometida. Después de estar en Egipto, van a regresar, va a estar Josué liderándolos y Josué va a decirles, Dios está con nosotros. Podemos pelear todas las batallas y Dios nos va a conceder la victoria, ¿sí? Y entonces ellos van y pelean espada, van y pelean en contra de sus enemigos y ninguno puede en contra de ellos, ¿ok? Ahora, ya les había dicho hace rato, ¿no? Que estas eran bendiciones que venían por obediencia. El pueblo de Israel, cuando no obedecía, ¿qué sucedía? Iban y empezaban a perder la batalla. Pero cuando ellos estaban en obediencia con Dios, podían luchar y era seguro que iban a ganarla, ¿sí? Y gracias al liderazgo de Josué, va y se cumple esto y logran conquistar la tierra prometida, ¿sí? Pero no tenéis la idea de la obediencia. Tú y yo tenemos que actuar con esa obediencia. Esa bendición no viene sin que tú y yo estemos en obediencia, ¿sí? Esa es la mejor forma de pelear para nosotros nuestras batallas. Si tú vas a pelear batallas en contra de algún enemigo o en contra de alguna dificultad, lo peor que puedes hacer es recurrir a desobedecer a Dios. Si tú piensas, por este otro camino voy a poder tener victoria, si tú piensas, si yo voy y me rindo el día de hoy, va a salir igual, ¿sí? Y entonces te entregas a hacer las cosas como tú quieras, entonces lo que va a suceder es que no vas a tener esa victoria, ¿sí? Pero si tú vas y permaneces firme y en obediencia, Dios te puede conceder esa victoria, ¿ok? Entonces es bien, bien importante la parte de la obediencia aquí, ¿ok? Entonces aquí le promete victoria, en este caso esta victoria militar, ¿no? Los israelitas temporalmente, siendo sus descendientes de Abraham, iban a pelear, iban a poder tener la victoria, ¿sí? Entonces ahorita nos teníamos dos, descendencia, victoria, ¿ok? Uno último, bendición a otros, bendición a otros. Es la última que se observa aquí. Si ustedes van y observan el versículo 18, aparece esta bendición. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? ¿Y esto qué estaba haciendo referencia? Estaba haciendo referencia a cómo es que la gente iba a llegar a la salvación. Todas las naciones iban a llegar a la salvación, dice. ¿A través de quiénes? A través de los descendientes de Abraham y específicamente a través de Cristo, Jesucristo, ¿sí? Pero esa bendición básicamente como que se iba a expandir, ¿no? Y entonces, porque Cristo murió, ahora cualquiera puede llegar a ser salvo. Porque Cristo fue y mandó a gente a que predicaran el Evangelio y sus discípulos fueron y lo siguieron, ese mensaje ha llegado hasta México, aquí donde nos encontramos ahorita, y ha llegado a casi todos los rincones de la tierra. Ahorita todavía no ha llegado a todos. Aquí la parte importante es, se está cumpliendo esta promesa, ¿no? Y va a llegar a todas las naciones. En algún momento es seguro, va a llegar a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que estar procurando predicar esto para que llegue a las naciones. ¿Ok? Ahora, quiero que noten una lección que nos muestra esto. Y viene, si notan, incluida en las tres, de hecho. Pero aquí les va, para que tengan unas pistas para ver cuál es. Noten que esta última bendición nos dice que las vidas de muchas personas iban a ser cambiadas. Nos dice que muchas personas iban a ser bendecidas, ¿sí? Pero noten que no está diciendo específicamente Abraham va a ser bendecido, ¿ok? Quiero que noten claramente esto. La primera promesa era, Abraham vas a tener descendencia, ellos van a crecer, ¿sí? Pero Abraham no lo iba a ver. Abraham solamente iba a ver a Isaac, ¿sí? A quien ya había tenido.
La segunda promesa era victoria para sus descendientes, para que conquistaran la tierra. Pero otra vez, Abraham no lo iba a ver, pero ellos iban a ser bendecidos. La tercera promesa era, las naciones van a ser bendecidas, pero otra vez, Abraham no lo iba a ver, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la lección? La lección es que las bendiciones que Dios da son más que solo regalos para ti o regalos para mí, ¿sí? Las bendiciones que Dios da son también bendiciones para otros, ¿sí? Bien, bien importante. Es diferente a la forma del mundo, ¿no? Si una persona estuviera leyendo esta idea de la que yo les dije de por tu obediencia temporal vas a ser bendecido, la persona del mundo diría, perfecto, voy a obedecer porque yo quiero para mí riquezas, yo quiero para mí salud, yo quiero para mí buenas relaciones. Y perdería por completo la lección de Dios que da aquí, que es que no son solo regalos para ti las bendiciones, sino que una bendición cristiana que debemos de valorar mucho y que es mayor es la oportunidad de bendecir a otros. Dios va y hace que tu obediencia sea recompensada con bendición para otros. ¿Sí? Cuando, ejemplo, un pastor va y dedica su tiempo para estar él escuchando de la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, haciendo su sermón, ¿sí? Puede suceder que en ningún momento él vea una bendición para sí mismo. Puede ser que no tenga para sostener su vida diaria, ¿sí? Puede ser que termine ahí su ministerio, puede ser que muera y no haya visto un solo discípulo. Pero eso mismo puede haber sido recompensado de parte de Dios, con sí haber afectado la vida de alguien. Y entonces, a pesar de que no lo vio él, que eso tenga un impacto, que haga una diferencia, ¿sí? A mí se me viene a la mente mucho un personaje de la historia que no logré encontrar su nombre, pero que era un pastor que justo pasó por esto. Este pastor era odiado por su congregación, lo querían sacar, lo querían quitar de forma constante porque no les gustaba lo que predicaba y cómo lo predicaba. Y sin embargo, sus escritos, su trabajo, fueron y cambiaron la iglesia, poco a poco. Y ya fue cuando él ya no lo vio, el fruto que se fue dando, ¿sí? Y esos escritos se siguen utilizando aún el día de hoy y han impactado la vida de cientos de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios bendice, pero su bendición es más que la bendición que nosotros queremos, ¿no? La de los regalos personales para mí, esa bendición egoísta que tendemos a querer, sino que es una bendición de bendecir a otros también. Algo que llega a otros el día de hoy, puede bendecir a tu familia, puede bendecir a tus amigos a través de ti y llega hasta la eternidad, ¿sí? Puede bendecir el día de mañana. Y lo mejor, puede bendecir de tal forma que las personas sean salvas a tu alrededor, aunque no, básicamente, no digan que fue por tu causa, pero aún así que lleguen esa salvación, ¿no? Y tú vas y ¿qué tienes que hacer? Tienes que disfrutar eso y tienes que decir gracias, Dios, ¿sí? Porque has bendecido a gente, ¿ok? Ahora, vamos a recopilar todo y vamos a leer los últimos versículos del pasaje, porque todavía faltan unos de Génesis 22, ¿va? Entonces aquí lo que observamos nosotros es que Dios va y nos habla de dos tipos de bendiciones que tiene Él, ¿no? La bendición de su salvación, que fue prometida en este mismo instante y para siempre. Dios la juró y desde ese momento estaba segura y estuvo segura y Cristo llegó, ¿sí? Y también nos enseña que Dios bendice temporalmente por la obediencia que tú y yo tenemos. Entonces ahí nos dice, tú y yo tenemos que obedecer, ¿sí? Y cuando Dios bendiga, agradecer grandemente. ¿Va? Ahora, tomando en cuenta eso, noten que inmediatamente lo que sucede después de que se le dice a Abraham, Abraham, mi salvación es segura y te he bendecido y voy a bendecir a tus descendientes. Lo seguido que viene instantáneamente después de la bendición es una prueba, es una dificultad otra vez. ¿Sí?
Vamos a ver los versículos para que noten esto, ¿ok? Pero básicamente la idea es, después de la bendición, puede llegar otra vez la prueba. Puede ser literalmente que lo que está sucediendo es esto. Como Dios está bendecido tan grandemente, ya tienes la fortaleza y por eso hay una prueba que viene. Aprovecha esas bendiciones, aprovecha lo que sabes de Dios y supera la prueba, ¿sí? Y eso es lo que sucede aquí. Abraham es retado instantáneamente. ¿Por qué? Porque después de estas cosas, dice el versículo 20, después de estas cosas le dieron noticia a Abraham. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron, Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor. Ok, quiero que noten el también, ¿sí? Milca también, ¿ok? Porque ese también a lo que está haciendo referencia es, así como Sara te dio un hijo a ti, así también Milca le ha dado hijos a tu hermano Nacor, ¿sí? Versículo 21. Uz, su primogénito, un descendiente. Bus, su hermano, segundo descendiente. Y Kemuel, padre de Aram, tercer descendiente. Keset, cuarto. Jaso, quinto, que ese se parece bastante a mi nombre. Pildas, sexto. Jitlaf, séptimo. Y último, Betuel. ¿Ok? Entonces noten ahí. Está diciendo, tu hermano también tuvo descendencia. ¿Sí? Así como tú tienes una descendencia, que es Isaac. Así tu hermano también tuvo una descendencia. ¿De cuántas personas? 9 personas. ¿Sí? No, 8. ¿Cuántos conté? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 8. Gracias, gracias, hermano. 8. Y Betuel, versículo 23, fue padre de Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. También su concubina, versículo 24, de nombre Reuma, dio a luz a Teba, a Gaham, a Tahaz y a Maca. Entonces, en total, ¿cuántos descendientes? 12 descendientes. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cuál es la prueba? La prueba es, Abraham se te acaba de decir, tú has sido bendecido con una descendencia. Y ahora vas y observas la descendencia de tu hermano. ¿Cómo vas a reaccionar con eso? Tu descendencia ahorita luce como uno, aunque ha sido prometida, son muchos. Ha sido grandemente bendecida, bendecido. La descendencia de tu hermano ahorita luce como 12 veces la tuya, ¿sí? Pero él no ha sido bendecido como tú, de parte de Dios. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar? Entonces, notan, ahí viene la idea, ¿no? ¿Cómo es que va a reaccionar Abraham? ¿Cómo es que reaccionarías tú? Muchos, y somos bien honestos, reaccionaríamos con lo que vemos, con nuestros ojos. Reaccionaríamos y diríamos, yo tengo mucho menos. Dios, acabo de superar yo la prueba. Actué fielmente, entregué a Isaac y aún así sigo teniendo un solo hijo. Y mientras mi hermano, que está en Ur, que es una ciudad pagana, tiene 12 descendientes. ¿Sí? Pero eso estaría mal, ¿no? Porque nosotros tenemos que aprender que tenemos la bendición de Dios. Tú tienes la bendición de Dios. Tú tienes la bendición de Dios de su salvación, que es para siempre, que nunca te va a ser quitada, que se puede decir como en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tienes esa bendición tú. Somos bendecidos grandemente. Y luego tienes bendiciones temporales de parte de Dios que Dios te ha dado porque ha visto tu fidelidad, tanto en tu vida, cuando te sostiene, cuando te da en las cosas para que seas feliz en tu día a día, como la oportunidad de bendecir a otros. Te la ha entregado Dios. ¿Vas a valorar esas bendiciones o vas a valorar lo que tú ves con los ojos? Es la pregunta. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que aprender nosotros es aprender a valorar las bendiciones de Dios. Empezando por valorar su salvación, agradecer grandemente por Jesucristo, terminando por valorar cada una de las pequeñas cosas que hace en nuestra vida y que nuestras oraciones entonces estén llenas de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Va? Entonces ahora sí, hermanos, vamos a orar. Vamos a poner en práctica esto. ¿Va? Dios, gracias porque tú eres tan grande y misericordioso con cada uno de nosotros, que nos has dado una salvación que no merecíamos. Gracias porque
A pesar de que nosotros estábamos en nuestros pecados, que nosotros estábamos en una nación que estaba entregándose a la idolatría, que nosotros estamos en una cultura que tiende a valorar más cosas que no tienen ningún valor para ti. Gracias que aún así, aunque nosotros estábamos unidos a esta cultura, aún así tú fuiste y nos rescataste. Y nos rescataste del amor al dinero, nos rescataste del amor a una idea idealizada de las relaciones, nos rescataste de un amor desmedido a las redes sociales o a la popularidad. Gracias porque tú nos dijiste, yo quiero que tú seas una persona salva y que tú seas mi hijo. Gracias porque tenemos el privilegio más grande que existe de ser llamados tuyos, de ser tus esclavos, tus siervos, tus hijos, tus ovejas, de ser nosotros gente que puede llamarse de tu pueblo y que puede llamarte nuestro Dios. Gracias porque te tenemos ahorita y tenemos una relación firme contigo. Y gracias también por cada una de las pequeñas bendiciones que nos das en nuestra vida, por cada una de las comidas que tú nos has dado esta semana, por cada una de las noches de sueño, porque tú has actuado también con nosotros que tenemos trabajo, tenemos la oportunidad de estudiar. Gracias porque tenemos también la oportunidad de tener una relación para muchos de los que están acá y para los que no lo tienen todavía, que algún día lo van a tener, si es que es tu voluntad. Gracias por eso. Gracias porque podemos superar algunas pruebas. Ayúdanos a que todas estas bendiciones no pasen como de ser percibidas, sino que siempre agradezcamos por todas ellas. Y ayúdanos a procurar siempre seguir siendo fieles a ti, no solo porque queremos nosotros algo, sino más bien porque queremos que tú seas bendecido aquí en la tierra, que se diga en verdad que la fe que tenemos nosotros está alimentada por conocerte a ti. Gracias porque aún así sí provees de bendiciones temporales. Ayúdanos a valorarlas y ayúdanos principalmente a valorar la bendición de nosotros poder bendecir a otros. Que las oportunidades que nos das de estar predicando, que las veamos como un regalo de parte tuyo, que el hecho de que nuestras familias puedan conocer de la palabra o nuestros amigos, que los veamos como un regalo que viene de parte tuyo, Padre. Y agradezcamos también por eso. Ayúdanos a tener ese corazón, en verdad, muy agradecido contigo por absolutamente todo. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perfecto.